En esta ocasión vamos a tratar un tópico muy interesante. Como hemos venido estudiando y analizando que hay una batalla cósmica, cómo distinguir a los escogidos de Dios y cómo distinguir a los que están del lado del maligno. Ese será nuestro tema que vamos a enfocar en esta oportunidad. Muy bien, bienvenidos queridos hermanos a este programa muy especial, y para ello vamos a tener muchas respuestas. Hay mucha historia acerca del estudio de esta semana, el sello de Dios y la marca de la bestia, en su primera parte. Y quiero introducirme compartiendo una lectura muy especial que en el Espíritu de Profecía nos invita a reflexionar profundamente. Dice que no hay más que dos posibilidades, o la lealtad o la deslealtad. A todos como cristianos nos hace falta valentía para mantener en alto el estandarte en el que están inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sobre todo. La línea de separación entre los obedientes y los desobedientes debe ser clara y definida. Así que debemos estar firmemente decididos a cumplir la voluntad divina en todo momento y lugar. Esa cita es interesante. ¿En dónde podemos ubicarla? En el libro Mi Vida Hoy, en la página 77 del Espíritu y Profecía. Ahí nos enmarca de una manera interesante en solamente dos posiciones, o a favor o en contra de Dios o a favor del maligno. No hay campo neutral en ese sentido, hermano Oscar. Bueno, en esta oportunidad queremos saludarle. Ahora estamos acompañados de nuestro hermano Oscar Batz y su servidor, el pastor Rudy García, que le damos bienvenida a esta plataforma que lleva el nombre, hermano Oscar. ¿Cómo se llama esta plataforma? Bueno, en esta plataforma muy especial que Dios ha levantado, Conexión 7, que estamos ahí sí que al servicio a toda la hermandad, amigos, simpatizantes que estarán viendo en su momento este comentario muy especial. Decíamos de esta lección, el sello de Dios y la marca de la bestia, en esa primera parte. Ahora, es interesante que nos hace referencia a que Dios se le manifiesta con su santa ley. Y este asunto de la santa ley es el punto álgido de controversia entre el bien y el mal. Recordemos que las acusaciones que hizo el maligno en el cielo contra Dios fueron, primero, que él era muy, pero muy parcial, y segundo, que su santa ley era inapropiada, inadecuada para toda la hueste angélica y todos los seres creados. Y esa batalla sigue aquí en la tierra, sigue acusando a Dios de ser así muy parcial, y de que su ley también es muy, pero muy rígida y que no tiene sentido. Con esa perspectiva, entonces, nos lanzamos a estudiar esta parte interesante de la palabra de Dios. De hecho, estamos agradecidos con Dios porque aquí estamos ¿en dónde, hermano Oscar? Sí, estamos acá en plataforma especial de la Iglesia Adventista de Zona 4. Totonicapán. Donde acá, precisamente, gracias pastor, en Totonicapán, Guatemala, compartiendo para toda la audiencia televisiva que estará viendo este programa semana tras semana, ¿verdad? Y bienvenidos de nuevo. Yo quisiera leer, no sé si pueda, para una introducción muy especial, claro, pastor, Apocalipsis 7, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes, ¿a quiénes?
a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes serán los siervos de nuestro Dios? Y usted decía algo muy especial, pastor. Está la obediencia a la ley de Dios y por el otro lado, el otro grupo, los desobedientes, los que no quieren acatar la vigencia de la ley de Dios. Bueno, hay varias formas de ser desobediente, ¿eh? A veces por ignorancia, a veces conscientemente de lo que significa eso, pero esta lección es especialmente para eso. Si estamos en la ignorancia, sacarnos de la ignorancia en primer lugar. Por supuesto. Y si testarudamente, perdonen el término, no queremos salir de esos engaños sutiles del maligno, entonces esta lección nos hace reflexionar para salir de esas trampas engañosas que el maligno ha tendido a lo largo de este conflicto cósmico que es, pues ya lleva su tiempo, ¿verdad? Inició en el cielo y sigue aquí en la tierra. Esto no es de ayer, esto es de mucho tiempo, de muchos siglos. En esta primera parte, al cual dice perseverancia firme, tenemos que reconocer que estamos en medio de un conflicto cósmico y ese conflicto trasciende hasta nuestro tiempo. Nos ha alcanzado, querramos o no. Está la obediencia, decíamos, y la desobediencia. Sin embargo, también hay que resaltar algo muy importante, que hay un sello de Dios que la Biblia lo establece claramente, que deben estar sellados los hijos de Dios, como también habrá en su momento la imposición de una marca. Y eso, querramos o no, tenemos que aceptarlo, tenemos que entender que es un llamado, más que un estudio, es un llamado para entender y saber cómo y de por qué tenemos que distinguir entre el sello de Dios y la marca de la bestia, pastor. Hay una característica muy linda que se da en Apocalipsis 14:12, que define, yo diría, en un 90% a los que están del lado de Dios. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Me encanta porque dice los santos, los que guardan. Exacto. En primer lugar, o sea, o son obedientes a los mandamientos de Dios, y en segundo lugar dice, y tienen la fe de Jesús. Y cuando hablamos de los mandamientos de Dios, se está refiriendo a los mandamientos que le fue dado al pueblo de Israel y que están escritos en Éxodo 20. Él con su dedo lo escribió y habló. Así, hay dos factores muy importantes ahí. Normalmente los mensajes de Dios vienen a través del profeta, del sacerdote, del escribiente, etcétera. Pero cuando él habla y escribe con sus labios y su dedo, eso es solemne. Y es eterno. Y es eterno. Y esa es una de las características. Dice, ahora, esas leyes son principios que en el fondo están llenos de amor para adorar, porque el punto es la adoración. Lo que Satanás pidió y exigió en su rebelión fue que le adoraran a él. Así es. Se llenó de orgullo, de ego, de envidia y de celos en contra de Dios y buscó la adoración hacia él. Ahora vienen los mandamientos. Aquí es donde los seguidores de Dios demuestran que están adorando al Creador en primer lugar. Y la otra parte dice, tienen la fe de Jesús. Que la fe de Jesús está llena de gracia, pero no contradice la voluntad divina en sus 10 mandamientos, sino más bien viene a complementarla, porque la fe de Jesús tiene que ver con la justificación por la fe. O sea, nosotros entendemos que somos justificados por el acto salvífico de Jesús en favor de los hombres. Ahí se define claramente el perfil, como dicen ahora técnicamente, de los seguidores de Dios, ¿verdad? Y es lógico, hermano, pensar que los que no siguen a Dios están en contra de estos principios, ¿verdad? Y que no quieren escuchar la voz de Dios de obediencia. Exacto. Y hay un aspecto especial también que hay que resaltar. Usted hablaba acerca de la adoración y por supuesto, Dios nos creó para ser adoradores de quién o hacia quién, al Creador. Y es lo que hemos venido resaltando, aprendiendo durante estos estudios semanales de escuela sabática, la adoración. No porque Dios nos quiera tener como, ¿qué le digo yo? Como unos robots, no. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para adorar.
Para finalizar este punto de la perseverancia, aquí está la paciencia. Ahora Dios nos invita a conservar, a mantener esa paciencia, esa perseverancia en la obediencia a Dios y la fe en ¿quién? En Jesús. Pero el desarrollo de la fe y de la paciencia, por supuesto, tiene que ver con lo siguiente, hermano Oscar. Tener fe en Jesús es más que conocer la fe. Porque muchos conocen la fe. Creemos en Jesús. Pero no la practican como debiera ser. En obediencia. Exacto. Entonces, tener la fe de Jesús es vivir lo que Jesús vivió en esta tierra. Él es nuestro modelo. Y él dijo claramente en una oportunidad a los fariseos, yo las obras de mi Padre hago. O sea, él fue obediente, aunque era Dios, pero era obediente a los principios establecidos divinamente en el Antiguo Testamento. O sea, no hay una separación. En realidad es lo mismo. Yo podría decir la primera parte y la segunda parte de la Santa Biblia es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente tema muy especial, la lucha cósmica. Vamos a darle una revisión muy general, ¿verdad? Porque claro, incluso está la otra lección de la siguiente semana. Y el libro de Mateo 27, del 45 al 50, nos habla, nos expresa cómo fue la muerte de Jesús. La muerte de Jesús representa el acto más glorioso para la humanidad, la salvación eterna de todo pecador. Y entender eso necesitamos verdaderamente, pastor, la presencia del Espíritu Santo para que nos toque, nos transforme y comprendamos la razón del por qué Jesús tuvo que hacerse hombre sin dejar de ser Dios para dar su vida en rescate de nosotros. Correcto. Pero aquí hay un aspecto muy interesante. Jesús se quebró por nosotros. Amén. La batalla más dura que hay en esta vida es la batalla contra nosotros mismos. Exacto. Aunque hay una batalla cósmica externa a nosotros, pero internamente hay una batalla profunda también, hermano Oscar, que vivimos todos y todos los días, todas las horas y todos los minutos. Ahora viene Jesús y tiene su propia batalla, la externa, porque Lucas 4 dice que Jesús fue tentado, el maligno vino y lo tentó. Y Hebreos también dice que fue tentado en todo, mas sin pecado. Sin pecado. Pero internamente tuvo su batalla, porque al llegar al jardín del Getsemaní, una noche antes de que lo prendieran y se lo llevaran para ajusticiarlo injustamente, él tuvo su batalla. Y hubo un momento en que le dijo a Dios, Señor, si hay otra forma, Padre, de salvar al hombre, aunque lo amamos. Pero si no hay, esta es tu voluntad, yo acepto esta carga del pecado. O sea, esa batalla, dice el Espíritu de Profecía en el deseado de todas las gentes, en este capítulo que habla del Getsemaní, que hasta el diablo tembló, dice, de ver la lucha de Jesús. Sudó gruesas gotas de sangre en favor de nosotros. ¡Qué batalla! Él libró la batalla nuestra, en realidad. Nosotros estamos exentos de esa batalla. Solo es creer en lo que Él hizo por nosotros. Ahora en los evangelios, en este punto especial, pastor, habla sobre las palabras célebres y eternas de Jesús cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí tendido en la cruz, ¿verdad? Pagando el pecado de todos y cada uno de nosotros. Llegar a entender esa parte, queridos hermanos y amigos, es estar más cerca de Jesús. Cómo en ese momento de la historia Él da su vida de una manera perfecta, pero llega un momento de ese sentimiento de decir que como que estaba sin el Padre, pero era la carga del pecado seguramente, pastor. ¿Cómo entendemos esas palabras de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice. Lo que pasa que la situación del pecado es una situación compleja. Totalmente. O sea, es de mal olor, si queremos decirlo así, materialmente, ante el cielo.
Y Jesús carga con nuestro pecado. Él se hizo pecado. No cometió pecado, pero se hizo pecado. Perdonen que utilice este ejemplo. Él se hizo el mal olor para liberarnos a nosotros de esta situación. En palabras sencillas, Él se hizo la borrachera para que el borracho fuera libre de su situación. Él se hizo el adulterio para que el adúltero, confiando en Jesús, fuera liberado. O sea, la suciedad de lo que practicamos, Él lo cargó en su cuerpo. Él se hizo eso, y mentalmente fue terrible, hermano Oscar. Ahora, comprender eso, como usted dice, cuando uno llega a comprender eso, entonces se entiende lo que significa el papel de Jesús en favor de nosotros, que es incomprensible, por más que nuestra mente no podemos comprender eso. Por eso fue que en esta batalla cósmica hubo una época terrible donde los seguidores de Dios padecieron manteniendo esa fe en Jesús y esa lealtad a Dios. Y esta lección de esta semana nos habla de manera interesante en esa lucha en la cual el enemigo persigue a los fieles de Dios durante mucho tiempo. Y esa lucha trasciende hasta nuestros días. Sí, la claro. lucha que usted mencionaba y resaltamos, esa lucha de todos los días contra el pecado, porque el enemigo, dice la Biblia, ¿verdad?, en el libro de Primera de Pedro, que él anda como león rugiente, haciendo devorarnos, haciéndonos caer todos los días, vernos tirados ahí en el foso, diríamos, cenagoso del pecado. Pero ahora viene la otra parte final, pastor, de acá, de la lucha cósmica. ¿Qué entonces significa la fe de Jesús? Es ver a Él, a Jesús nuestro Salvador, pagando todo por nuestra culpa, por la culpa de cada uno de nosotros, para rescate y de vida eterna. Sí, por esa situación es que Apocalipsis capítulo 13, que hoy es el tópico de nuestra lección, y en los versículos 15 al 17 enmarca claramente de que los seguidores de Dios iban a sufrir y a padecer mucho por un sistema que aparentemente estaba del lado de Dios, pero que hace todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y los fieles, ahora note la forma en que Satanás ataca. Satanás es astuto y se da cuenta que con la muerte de la cruz van a haber muchos seguidores de Dios. Entonces él introduce sus artimañas dentro de los seguidores de Jesús y hace que algunos de los seguidores de Jesús establezcan otro sistema de adoración falso e inicuo, que dice también 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo lo menciona, el hombre de pecado, el anticristo vendrá y ya está con nosotros, dice. Y 1 Juan también lo menciona, ya está el anticristo con nosotros, dice, ese poder inicuo. Imagínense, 2000 años después, ¿qué podemos decir nosotros? Pero la historia corrobora esos hechos. Por supuesto. Y por eso surgen los reformadores. Calvino, Hus, Wycliffe, Lutero, Juan Ramos, un montón. Que sus nombres no podemos, porque son muchísimos. Y algunos que escaparon de la historia, seguramente que no están en algún libro histórico, sin embargo, fueron reformadores, sí, acá claro, en América, por ejemplo. Claro. Yo tengo escritas aquí lo que la historia nos dice sobre algunas persecuciones terribles de este poder inicuo que vamos a extinguir más adelante. Por ejemplo, en 1488, hubo una masacre de 3,000 personas donde mueren niños, ancianos, mujeres y hombres, en una persecución de este siglo XV al norte de Italia en contra de los valdenses. Y el 22 de agosto de 1572, la famosa matanza de San Bartolomé, que incluso Juan XXIII, en su visita a Francia, pidió perdón por esa masacre. O sea, reconoció de que en el nombre de Dios ellos mataron, simple y sencillamente porque ellos se mantuvieron firmes a la palabra de Dios. Aparte de eso está la masacre de Irlanda en el siglo XVII,
que fue terrible, porque en el año de 1655, el 24 de abril, hubo una matanza terrible ahí de parte lamentablemente, de la iglesia que estaba gobernando, y porque los fieles se mantenían firmes a la palabra de Dios, entonces se les mandó a matar en una noche. No se sabe cuánto fue, pero fueron miles los que murieron en esa matanza a Irlanda. Hasta el día de hoy Irlanda está dividida, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, por los católicos y los protestantes. Los protestantes que no olvidan esa masacre de 1600. Había una razón fuerte por la cual hasta hoy en día es problemático. Y luego más adelante el príncipe de Francia en Loboya, el 23 de octubre del 1641, fue una matanza terrible también en contra de la fe del Señor, los que estaban firmes en su palabra. ¿Por qué? Porque no aceptaron las tradiciones que este sistema religioso, político religioso, estaba estableciendo. Terrible. Ahora, hay escritores muy famosos en la historia que nos muestran que cuando la política, la religión y una buena plataforma económica están unidas, producen desastres terribles. Y eso sucedió en 1260 años. En 1260 años de hegemonía, que es la otra parte de la lección, ¿verdad? Que nos habla de los que siguen al Cordero, que tuvieron que padecer bajo este sistema. Y a eso se le llama la intolerancia religiosa. Correcto. De paso, aquí, pastor y amigos televidentes y hermanos, reiteramos la invitación para que ustedes y volvamos a releer el conflicto de los siglos. Ahí está toda la historia de todo lo que hizo la supremacía papal, que más adelante hablaremos. Sí. Porque Apocalipsis 13, al cual nos referimos ahorita, se refiere a la segunda bestia, de 1260 años de la supremacía o persecución del mundo religioso, y siempre entra el tema de la obediencia. Sí, la famosa Inquisición. La Santa Inquisición, pero, entre comillas. pero esto de la Inquisición se le acusa a los hijos de Dios de blasfemia. Exacto. Ya pero la blasfemia, según lo que hemos estudiado, a Jesús se le acusó de blasfemia porque se puso como Dios y se puso a perdonar pecados. Eso ya lo analizamos. Pero este sistema quita a Cristo, y en el principio eran obispos y después lo elevan a arzobispo, y de arzobispo llega el jerarca general, que es el Papa, y se pone en vez de Dios, vicarios de Cristo, dice. Y perdonan pecados. Esto es interesante. Cuando perdonen los hermanos católicos, pero no podemos nosotros aplicarlo esto a ningún otro sistema religioso, porque solo a ellos se aplica. Ellos son los de la bula, ellos son las penitencias, ellos son de que cuando se besa el anillo del obispo, el arzobispo en la misa, son miles de pecados perdonados. Y esto, ningún hombre tiene la capacidad de perdonar pecados, porque el único Cordero de Dios es Cristo Jesús. Y ahí se adiciona, pastor, por ejemplo, el papel que hoy en día juega la Virgen María, ¿verdad? Como intercesora, entre otros, y muchas formas de pensamiento. La Virgen María en varios papeles también secundarios, porque está la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Quebrada, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Piamonte. Pero ahí, pastor, lo que pasa que ahí yo siento que el mismo enemigo ha levantado en cada lugar y cultura a su pensamiento. Ya solo faltó aquí en Centroamérica tener una específicamente a la cultura nuestra, aunque lo haya. Pero si lo vemos, por eso hay cantidad de nombres, ¿verdad? Sí. Pero es una forma de imponer la adoración falsa al cual nos referimos, ¿verdad? Por esa razón es que los mandamientos de Dios no cuajan en este sistema. Definitivamente. Ahora, es interesante notar que tampoco surgieron así, por así decirlo, de pronto. Es un proceso. Y en el año 321, Constantino deja vacío el poder en Roma y se traslada para Constantinopla, delegando al obispo de Roma como el representante de él. Pero en el año 1400 es interesante, hay una situación ahí muy, muy interesante. Bueno, en 400
y algo, para ser más específicos, Atila el Uno, que le llaman el azote de Dios, estaba arrasando Europa. Estaba arrasando Europa. Y entonces cuando llega a Roma, porque hace que todo Roma quede sitiada, y avanzan y avanzan. Belisario, que era el general del ejército romano que se quedó representando a Constantino, entonces defiende a Roma, pero es vencido, es decir, hablemos de porción de territorio, y llega a refugiarse al Vaticano. Y en el Vaticano hay un hábil negociador llamado Burgalis, que es impresionante. Este Burgalis recibe a Belisario y lo pasa dentro del Vaticano, de las puertas del Vaticano, y sale Burgalis y habla con Atila, el Uno, que eso es increíble. Y entonces Atila en una noche entra al Vaticano y tienen un diálogo con Belisarius, Atila, Burgalis y alguien más. El Papa León X, si no, alguien más. Ese alguien más es un poder inicuo. Por supuesto. Que los historiadores dicen que había un cuarto que no lograron distinguir quién era. En la mañana siguiente sale Atila y no ataca ya más al Vaticano. Y es increíble, el ejército de los hunos se asombra de que Atila le dice: vámonos, vámonos, aquí no hay batalla. Y se termina. Y Justiniano, en el año 536, le da ya el papel sellado de que el obispo de Roma asume el liderazgo total en el 536. Y en el 538 es eliminado el último pueblo arriano que se opone por Clodoveo francés. Y entonces ahí empieza la hegemonía de los 1260 días, que termina en 1798. Y en este periodo de 1260 años, o tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses, que es lo mismo, se registra una atrocidad con el nombre de la Santa Inquisición, con matanzas increíbles. Pero la profecía es clara en Daniel 7:25 y Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. Y empezará a cambiar los tiempos y la ley. Exacto, y que recibe una herida de muerte. Y pero que posteriormente la herida es sanada. Es sanada. Ahora, aquí nos trasladamos a tiempos modernos, hermano Oscar. Por supuesto. Federico Franco, en España. Benito Mussolini, en Italia. Y Adolfo Hitler, en Alemania, le dan la consistencia para sanar la herida. El tiempo no nos alcanza, pero quiero mencionar esto. En el 1929, Benito Mussolini firma el edicto de que el Vaticano nuevamente recobra su libertad y se vuelve territorio libre dentro de Roma, dentro de Italia. La herida empieza a sanar. Juan XXII empieza a trabajar entonces, tremendamente, haciendo diplomacia y alianzas con todos los gobiernos del mundo. Y Pacelli, que era el papa en la época de 1940, le da el apoyo directo a Adolfo Hitler para el famoso Reich. Todo lo de la raza superior y todo eso. Por eso es que el presidente Truman de Estados Unidos se opone a Pacelli. Él dice: perdone, pero usted para mí no es representante de Dios, le dice, porque le ha dado poderes a la Alemania nazi que está destrozando al mundo. Hay una carta histórica que uno puede encontrarla fácilmente en internet, de Truman a Pacelli. Esto nos demuestra que realmente todo lo que fue dicho se cumple. Ahora, el único mediador para los seres humanos es Cristo Jesús. Amén. La conclusión de esta lección, y por eso murieron miles en la hoguera, quemados, torturados, sus cuerpos tirados al mar y tantas cosas, pero que se mantuvieron firmes y fieles a la palabra de Dios. Creo que el tiempo nos ha sido corto, pastor, pero la otra semana vamos estaremos a distinguir quién es el remanente y quiénes son definitivamente los que adoran falsamente a Dios.
Y resaltando finalmente que la paciencia de los santos debe de permanecer latente hasta cuando Cristo venga. Porque ese es el propósito de la lección, mis estimados. Que aquí está la paciencia. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tenemos la fe en Jesús. Lo interesante es que estos hechos históricos confirman lo que fue predicho en la Santa Biblia, en Apocalipsis 13, Daniel 7, Daniel 8 y Apocalipsis 17, de una manera perfecta. Los invitamos para la próxima semana. El estudio es interesante, esta es la primera parte y la próxima semana viene la segunda parte que también es muy importante. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Hasta pronto. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.